Está aquí con nosotros Roberto Duque para hablarnos del violómetro constitucional. Él es académico de la máxima casa de estudios, también especialista en Constitución. Y para saber más sobre este tema, nos da mucho gusto saludarlo aquí en el estudio. ¿Cómo estás, maestro? Héctor, muchas gracias. Con un gran gusto de estar contigo. Igualmente. Bueno, ¿cómo vamos con este ejercicio ciudadano en donde, pues, si no lo tenemos, pues no podemos tener un seguimiento importante de quien se la pasa saltándose la ley como si nada, ¿verdad? Ha cumplido un año ya esta legislatura en el Congreso Federal y nada nuevo bajo el sol, Héctor. Siguen violando la Constitución todos los días sin la menor despreocupación, con total dejadez. Y esto es algo, por supuesto, muy preocupante en términos de Estado de Derecho y en términos de legalidad. Digo, Sí. Sobra decirlo, ¿no? En México, por desgracia, nuestros legisladores no tienen la costumbre de cumplir con los plazos, con los términos que la propia legislación les impone. Y por eso es que el violómetro constitucional es una herramienta en la que algunos colegas, en calidad de ciudadanos, y yo reunimos, digamos, acumulamos todas las violaciones constitucionales en las que hoy en día está incurriendo el Congreso, o sea, los diputados federales y los senadores. Aquí se ve un tablero en el cual puede consultarse cada una de estas violaciones de una por una con el tiempo real, porque una de las peores, pues, casi bromas de mal gusto o a lo mejor perlas de humor involuntario, Sí. es que los legisladores nos han dicho que se detiene el reloj legislativo, pero esta es una total patraña. No hay tal cosa como que se detenga el reloj legislativo. Si la Constitución fija para expedir una ley, por ejemplo, o para hacer un nombramiento de alguna alta autoridad, una fecha, pues llegada a esa fecha se venció el plazo y empiezan a entrar en violación constitucional, ¿no es cierto? Entonces aquí en el violómetro constitucional, que es un portal de internet abierto al público, que está en el portal de Periodismo CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que encabeza Ricardo Rafael, se pueden ver todos estos relojes. Sí. Te Ahí está el pongo- portal, lo estamos mostrando para Ahí quien está el quiera portal. consultarlo este viernes, este fin de semana. Exactamente, entonces le oprime uno a donde dice medición en tiempo real. Ajá. Y entonces nos traslada en el recuadro anaranjado y nos traslada al portal de Periodismo CIDE. Correcto. Y ahí es donde vemos una serie de relojes en los que se aprecia. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Una de las violaciones que se registran en el violómetro constitucional es la ley de propaganda gubernamental, ¿no? Ahí, si se oprimen medición en tiempo real, justo donde dice, aparecen los relojes. Y llevan 8 años, 8 meses violando la Constitución, porque no han expedido la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, o sea, la ley que debe regular el uso de tiempo en radio y televisión para propaganda como la que vemos del informe de gobierno, por ejemplo, en estos días, del presidente de la República, ¿no? Bueno, y para ser más precisos, 8 años, 8 meses, 19 días, 18 horas, 17 minutos, 44 segundos, 45 segundos, 46 segundos. O sea, está palpitando, me explico, cada uno de estos relojes. Entonces, puede uno apreciar en vivo, Sí, déjame decirlo de sí, esta manera, sí. Héctor, cuáles son estas violaciones. Otro Otro caso. pues mira, otro caso muy singular es el de el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral faltante. Lleva casi un año y medio que concluyó uno de los magistrados, uno de los 7 magistrados de la Sala Superior, y era obligación constitucional del Senado, en este caso, Sí. hacer el nombramiento del magistrado faltante, porque si no, queda incompleto un órgano constitucional que resuelve en última instancia todas las elecciones en México, nada menos, ¿no? Pues no, quedó con un número par, como no se pusieron de acuerdo, pasaron a otra cosa y no les importa estar violando directamente la Constitución, 1 año, 4 meses, 12 días, etcétera, que llevan violando esta norma, el 99 constitucional. Y lo curioso de este caso es que van a dejar de estar en violación constitucional, pero no porque hayan cumplido y porque hayan hecho el nombramiento. Resulta que ya se termina el periodo, Vaya. se termina, digamos, esa camada de magistrados. Sí, sí. Y van a entrar en el mes de noviembre, pues
nuevos magistrados y entonces ya quedó, digamos, en el pasado. Esa es la razón por la que en el violómetro constitucional, en este portal, los relojes rojos son las violaciones en las que están incurriendo ahora mismo, pero hay también una sección de plazos que tienen vivos, que tienen corriendo, que todavía no violan la Constitución. Correcto. Y luego una tercera y última sección que es el histórico de violaciones constitucionales. Ahí es a donde pasará, porque con toda probabilidad van a seguir violando la Constitución de aquí a noviembre los senadores. Ahí pasará este tema, ¿no? Bien, a ver, maestro, yo quiero preguntarte algo. Este es un clarísimo reflejo de lo que es el país hoy día. Además de que está marcando por sectores esta violación a la ley, a la Constitución, pues está marcando también un reflejo de cómo somos los mexicanos y cuál es nuestra tendencia a hacer, que es saltarnos una ley. Dos, quiero preguntarte tú como conocedor de estos temas, ¿es lo normal en otros países? No es lo normal. No es lo normal. No es lo normal. Puede llegar a pasar de manera muy excepcional en otro país que se venza un plazo, pero es pues toda una causa de vergüenza y de ignominia para el órgano legislativo o parlamentario. Decir, con la primera, segunda que pase, es un escándalo y los demás grupos lo señalan, llaman la atención y hacen todo lo posible porque no vuelva a pasar. Es así como pasa en otros países. Hace poco lo comentaba con un académico español, él me decía, pues mira, yo que recuerde violaciones como las que aquí recoge el violómetro constitucional, recuerdo una nada más, de un magistrado de un tribunal agrario, me parece. Sí. Dice, y fue algo escandaloso, fue algo grave. Aquí no pasa nada, digamos, entre comillas, ¿no? Violan la Constitución, los principales obligados en cumplirla, porque son los que hacen el derecho, los legisladores. Ese es el punto. Y resulta que no hay sanción posible. Ahora, entonces, ahí está el problema. Nos lleva a un tercer escenario, que es, ¿qué pasa cuando una sociedad tiene estos señalamientos, como el violómetro, que de entrada no tenía que haber existido, ¿no? De entrada. Sin duda. Pero ya está. ¿Qué pasa cuando una sociedad dice, bueno, pues está este violómetro, está el maestro Duque cada 15 días con Jiménez Landín, pero también sigue sin pasar nada? ¿Cuál es el camino o hasta dónde podemos llegar como sociedad cuando no pasa nada y hacemos lo que se nos plazca violando la Constitución y la ley? Pues en cuanto al primer punto que mencionas, Héctor, justo lo decimos, lo fraseamos de una manera semejante a la que lo haces tú. Decimos, a ver, la aspiración de este instrumento ciudadano, de esta herramienta para tener un marcaje ciudadano sobre los legisladores federales en este momento, es que deje de existir. O sea, paradójicamente, nuestra mejor aspiración es que desaparezca el violómetro constitucional, porque entonces querrá decir que llegó el día en que los legisladores cumplen con su deber básico de cumplir la ley. Pero bueno, mientras eso no pase, aquí está expuesto esto. La reacción sobre el violómetro constitucional de los legisladores que están, insisto, iniciando su segundo año de función, ha sido pues de lo más apática, ¿no? Ha habido muy poca reacción sobre esto, prefieren guardar silencio. Algún legislador por ahí, Javier Lozano, decía, no, es que nuestro problema, a propósito del violómetro que le preguntaron, dice, no, es que nuestro problema es que nos ponemos plazos. No hay que ponernos plazos, porque siempre los violamos. Eso es público. Claro. ¿no? Y entonces uno dice, a ver, vamos a ver, algo está funcionando muy mal. Yo tengo plazos para pagar impuestos, lo mismo que tú, Héctor, o y hay quien nos está escuchando, claro. quien nos está viendo. Y si incumplimos ese plazo, hay consecuencias legales y nos metemos en un problemón, ¿no es cierto? Los legisladores no. O sea, para ellos los plazos no son obligatorios. Ahí hay un problema. Entonces, por eso es que ahora hemos pasado o estamos pasando a una fase 2 del violómetro constitucional en la que nos vamos a ir legislador por legislador. Porque hay de violadores constitucionales a violadores constitucionales. Hay unos que son presidentes de una comisión y que jamás subieron el tema para que se discutiera. A veces cuentan de algún legislador que decía... 500? 628 porque son 500 diputados. Y 128 de... Pero claro, hay algunos que tienen una responsabilidad pues más directa en el asunto y que nos gustaría que expresen por qué rayos, por ejemplo, no se nombró al magistrado electoral, entre tantos ejemplos que son consultables en este portal Violómetro Constitucional. Muy bien. Maestro Duque, muchas gracias. ¿Dónde se te consulta? ¿Dónde se te sigue? Pues en este caso en @violómetro.
@violómetro. Es un reloj de arena, el emblema, digamos, el signo. Sí. Y ahí en Twitter y también en Facebook, Violómetro Constitucional, pues ahí estamos subiendo materiales y algunas precisiones de estas violaciones tan lamentables a la Constitución. Roberto Duque, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Hasta la próxima. Gracias. Momento astronómico.